Dice la palabra del Señor ahí en Juan: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, rogando y suplicando, Señor, que seas tú ministrando a tu iglesia, ministrando nuestro corazón a través de esta palabra que hemos leído hoy, bendito Dios. Yo te quiero suplicar por un deleite especial, por un disfrute especial de parte de tu iglesia, Señor, por tu palabra, que la podamos saborear, Señor, y recibir tu bendición, tal y como tú quisiste, Señor amado, aquel día que la permitiste que quedase allí plantada. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en el Evangelio según San Mateo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Usted cree eso? Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque eso fue lo que confesó Pedro. Y entonces cuando Pedro confiesa eso, Jesús le dice: sobre esa roca, sobre eso que acabas de confesar, sobre esa voy a construir mi iglesia. Ok, sobre todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, que es el Hijo del Dios verdadero. Sin embargo, en estos últimos tiempos, uno mira cómo se van poniendo las cosas, cómo se van levantando las persecuciones tan impresionantes. Sin embargo, uno en estos últimos tiempos ve unos movimientos que hablan respecto al aborto y que quieren promover el aborto aún después de que el niño nazca, que están enfocándose hacia eso. Un montón de gente acá anda por ahí con unas pañoleticas de colores, ¿no es cierto?, de colores verdes, con el propósito de fomentar el aborto. Y uno se da cuenta que son personas que regularmente odian a Jesús, odian el Evangelio, odian la vida. Es que para matar, para ir, no más para el hecho de matar, ya tengo que odiar la palabra de Dios, ya tengo que odiar a Jesús. Y uno dice: Señor, y cada día las leyes se aprueban más, cada día se aprueban más cosas. Por ahí vi inclusive algunos creyentes que por ciertos cargos públicos les toca estar pasando estados de que no sé qué día estamos celebrando el día del orgullo gay, el orgullo nacional, el día nacional del orgullo. ¿Es hoy? Ay, no sabía. Haber aprovechado. Entonces, imagínense. Y muchos funcionarios públicos, por tener su puesto, les tocaba pasar el estado de que hoy se celebraba y entonces somos una nación incluyente, somos un municipio incluyente. Y yo decía: wow, Señor Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán. En estas últimas épocas, en estos últimos tiempos, como que la guerra está brava. Oiga, está difícil entrar. Sí, Jesús ubicaba a la iglesia en una posición de batalla y rodeando las puertas del Hades y tumbando las murallas y entrando y diciendo: y no van a prevalecer esas murallas. Y allá adentro estaba Satanás temblando de miedo. Y pareciera que en esta última época, en esos últimos tiempos que nos están tocando, no estuviese temblando de miedo. Yo siento esa agresividad en contra de la iglesia de Cristo. Están que nos cierran las iglesias al punto que vamos. Están que nos declaran odiadores de la humanidad
por predicar a un Jesucristo. Hace poco escuchaba yo que en Facebook, creo que eso, no sé en qué, una de las redes sociales, ya prohíben que usted diga que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por salvarlo, por amor a usted. Ya empiezan a prohibir una cantidad de cosas en las redes sociales, ya no podemos hablar tranquilamente. Y yo, Señor, entonces la pregunta que me empecé a hacer es, ¿será que es que esa palabra que Jesús daba de que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de esa iglesia de Cristo, eso tenía vigencia? ¿Será que es que le llegó la fecha de vencimiento a eso de que la iglesia iba a atacar y no a ser atacada? Y ya estamos en la época es de que la iglesia va a ser atacada, perseguida, aporreada. ¿En qué época estamos? Eso tenía vigencia. ¿Qué vigencia tenía esa declaración? O en los últimos tiempos, ¿no habrá algún texto bíblico que diga en Apocalipsis que es que los roles en los últimos tiempos se iban a cambiar? De que la iglesia entonces ya iba a dejar de poder penetrar en el reino de las tinieblas. ¿Qué está pasando? Porque yo veo que la iglesia, hablando de nuestra iglesia actual, hablando de lo que somos hoy en día, no está penetrando, no está impactando, no está entrando. ¿Qué clase de iglesia entonces es la que va a derribar esas murallas? Más bien también, me dice la pregunta. Señor, entonces, ¿qué clase de iglesia? Porque es que para la época de Jesús estaba Jesús, que eso derribaba lo que fuera. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Eso entraba y peleaba y bien. Luego de Jesús viene la iglesia primitiva. Ay, Señor bendito. Dice que eso cada día se añadían más los que habían de ser salvos. Y eso era un crecimiento impresionante. Eso los perseguía. Saulo mataba a uno y venían 10 al entierro, como las cucarachas. Eso usted mata a una y aparecen 10. Eso es impresionante. Eso se multiplicaba en los cristianos de una forma impresionante. Eso era tremendo. ¿Qué clase de iglesia es la que necesitamos en nuestra época para poder que esa promesa de Jesucristo, esa profecía de Jesucristo, se siga cumpliendo aún con la persecución de nuestros últimos días? ¿Cuál es esa clase de iglesia? Y este texto bíblico empieza de una forma muy hermosa porque Juan, el evangelista, empieza hablando de una comparación. Me atrevo a decir que Juan hace allí una comparación en esos 2 primeros versículos. ¿Por qué? Porque él se toma el trabajo. Mire, las palabras en la Biblia no fueron escritas al azar. Las palabras en la Biblia no fueron escritas porque, bueno, contemos de igual forma cualquier cosa ahí mientras, no son frases de relleno. Cada palabra es importante. Y cuando el Evangelio de Juan viene y dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y el invierno. Para Juan era importante especificar que se estaba celebrando una fiesta y esa fiesta se llamaba la fiesta de la dedicación. Esa fiesta de la dedicación se celebraba regularmente por la época de diciembre para nosotros, Quisleo, el día 10 del mes de Quisleo, que para nosotros es diciembre más o menos, ¿verdad? Allí en Israel, según dice acá la palabra, era invierno. Pero vuelve y dice en el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, mientras se celebraba la fiesta de la dedicación, Jesús andaba por el templo. Regularmente Jesús no andaba por el templo, y menos en las fiestas. Jesús era feliz haciendo milagros fuera del templo, plenas fiestas y aún en plenos días de reposo. Cuando el texto dice que Jesús estaba en el templo, algo está pasando. ¿Por qué Jesús se les metió al rancho? Justamente en la fiesta de la dedicación. Para yo poder entender la comparación, yo tengo que entender qué significa la fiesta de la dedicación. De hecho, nosotros en tiempos pasados estuvimos hablando de las 7 fiestas judías, ¿verdad? Esta fiesta no pertenece a las 7 fiestas judías originales, a las 7 fiestas judías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Esta fiesta de la dedicación fue creada o fue instituida en el año 165 a.C. aproximadamente por Judas Macabeo. ¿Quién eran los macabeos?
del clan de los Asmoneos, de toda esa familia de los Asmoneos. Judas Macabeo fue el hombre que se rebeló en contra de Antíoco Epífanes, el griego que vino a profanar el templo. Hubo un hombre en la época del Imperio griego, cuando estaba invadiendo Israel, un hombre muy malo que se levantó. Los griegos de por sí no se metían tanto con la religión, no atacaban tanto la parte religiosa de Israel, los dejaban creer en lo que quisieran. Pero hubo un momento en que se levantó un emperador griego llamado Antíoco, que vino y hizo lo que llamaron la abominación desoladora del templo. La abominación, sacrificó cerdos, ya hemos hablado en otras predicaciones de ese tema. Él sacrificó cerdos, mandó prostitutas, o sea, eso fue una cosa de locos, pues, como si fuera todo lo que era abominación para Jehová y para el templo de Jehová, él lo hizo allí. Hubo una familia, la familia de los Asmoneos, ¿verdad?, donde había un hombre llamado Judas Macabeo, de la familia de los Macabeos, y ese hombre se levantó un ejército, levantó un gran grupo de personas y pelearon fuertemente en contra de Antíoco Epífanes y todo su ejército, y lograron nuevamente recuperar el templo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Judas Macabeo? Venir a hacer una limpieza total del templo, venir a hacer una restauración total de toda la parte de lo que era el templo. Tuvo que venir a hacer una limpieza, una restauración, e instituyó una nueva dedicación del templo. Dedicó el templo en el año 165 a.C. A partir de ese año se agrega una fiesta más a las 7 fiestas judías, la fiesta de la dedicación, porque el templo había perdido. O sea, es interesante, pero lo que pasó bajo el imperio de Antíoco en el templo físico, el templo físico permanecía. Y es importante que usted me entienda esto, mire. ¿Por qué la fiesta de la dedicación? Porque el templo físicamente como tal permanecía, pero la esencia y la razón religiosa del templo se había perdido. ¿Por qué se había perdido? O sea, la esencia, la razón religiosa que le daba vida había desaparecido. Lo que le daba vida al templo, porque había sido profanado, porque ya nadie quería, aun cuando era el templo físico, seguía estando el templo físico para la época de Antíoco. Él no lo destruyó, él no destruyó la parte física, él destruyó la moral, él destruyó la religión, él destruyó los principios, él destruyó la verdadera religión sin tocar la parte física. Ok, ahora piense por un momento. A Jesús, para la época de Jesús, en plena fiesta de la dedicación, ¿en qué estado estaba el templo? Va uno a ver y estaban las mismas. Va uno a ver y estaban las mismas. ¿Por qué estaban las mismas? Porque ya las personas que llegaban al templo y llegaban desde muy lejos, ya no encontraban la verdadera religión, ya no encontraban la verdadera, lo que se estaba esperando encontrar allí, la presencia de Dios, esa columna que descendía y hacía poner rosudo a todo mundo, y que entraba el sumo sacerdote y entonces traía palabra y profecía para todas las personas. Llevaban aproximadamente 400 años en silencio de Dios, en silencio absoluto de Dios. Ese templo estaba en la parte física, pero créame, moralmente, eso estaba lleno de una religión diferente. Estaba transformado en cosas diferentes. Ok, entonces, ahí entendemos a Jesús caminando por el templo justamente en la fiesta de la dedicación. ¿Qué es lo que me está transmitiendo? Necesitamos una nueva dedicación. Necesitamos volver otra vez, porque el templo volvió a ser profanado. Y de hecho él mismo lo dijo, el mismo Jesús lo dijo en una de sus pasaditas por el templo. Ustedes han vuelto a esta casa una cueva de ladrones. Ustedes son igualitos a Antíoco Epífanes. Ustedes hicieron de mi casa
Una abominación desoladora, porque retiraron por completo la religión, porque retiraron por completo la moral, porque ya no le enseñan a mi pueblo a amar a Dios, porque ya aquí no se habla de los mandamientos verdaderos de Dios, del amor de Dios y la relación e intimidad con Dios. Ustedes dañaron la razón principal. Entonces Jesús caminando por el templo en la época de la fiesta de la dedicación es un mensaje viviente de que se necesita una nueva dedicación. Y por eso os digo yo que empieza el texto con una comparación, porque está diciendo: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Eso le recordaba algo al pueblo, ¿verdad? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón en la fiesta de dedicación, como diciéndole: necesitamos renovar otra vez esa misma dedicación. Ese viejo templo, esa estructura, esas viejas murallas levantadas por Zorobabel, por Esdras, Nehemías, levantadas por Nehemías en aquella época. Ese viejo templo, esas viejas paredes y su esplendor no iban a poder detener la abominación desoladora que venía más adelante. No iban a poder detener toda la maldad que se iba a levantar de ahí en adelante. Jesús lo sabía, que se vendría. Solo un nuevo templo llamado Jesús podía detener todo lo que venía. Es que solo Jesús sabía lo que iba a pasar de ahí para arriba. Y créame, Jesús sería lo suficientemente resistente para sostener la verdadera doctrina para siempre. ¿Qué sabía Jesús que no sabían ellos? 70 años más tarde, ese mismo templo iba a ser otra vez destruido. Y ya no iba a ser contaminado, ya iba a ser destruido. Esas viejas paredes no van a poder resistir cuando venga el emperador Tito, emperador romano, que ese sí va a imponer aquí la religión y va a tumbar, va a invadir. Va a ser la abominación desoladora, la segunda abominación desoladora, porque ahora va a destruir. Hay una transmisión, hay algo que se está transmitiendo acá. Ese viejo templo no va a poder sostener la religión verdadera eternamente, porque va a ser destruido, porque se va a caer. Y cuando vengan a atacar, ese viejo templo va a ser inoperante. Hasta el día de hoy no se ha podido volver a levantar. Desde el año 70 después de Cristo no se ha podido volver a levantar. Ese viejo templo no podía sostener la religión verdadera. ¿Quién sí? Jesús. Jesús andando en medio del templo en la fiesta de la dedicación, diciéndole a todos: necesitamos volver a hacer una dedicación, necesitamos volver a dedicar la religión, necesitamos volverla a entregar, a enfocar hacia Dios y hacia su voluntad, hacia lo que realmente es eterno, hacia lo que realmente es válido, hacia lo que realmente va a durar para toda la eternidad, porque ustedes están enfocando la religión en lo perecedero, en lo que se acaba, en las leyes de hombres, en estructuras físicas, en cosas que no van a servir para nada. Y entonces, ¿qué sucede cuando Jesús está andando en medio del templo en la fiesta de la dedicación? Hay gente que se rebela contra Jesús. Hay gente que desprecia a Jesús. Hay gente que no quiere cambiar su estilo de vida y que ni siquiera soporta la presencia de Jesús. Mire, discúlpeme que vuelva otra vez y coloque el ejemplo, pero las personas que se están levantando en este momento a hacer esas marchas, que para aprobar más el aborto, que para aprobar las comunidades LGTBI y para aprobar todas esas leyes antihumanas que oprimen, esas personas siguen aborreciendo a Jesús.
así mismo como en la época en que él vivía. Yo no puedo ver una persona queriendo aprobar el aborto diciendo, pero es que yo amo a Jesús y me congrego en una iglesia cristiana, amo mucho al Señor y cumplo todos sus mandamientos, pero que prueben el aborto porque es que sería incoherente, ¿verdad? Entonces, una oleada de judíos, digo una oleada porque dice aquí, y le rodearon los judíos y le dijeron, le llegó justamente por ahí él transmitiendo su mensaje de dedicación, de cambio, de transformación, de que es la hora de que mire, esto se puede acabar, es que el templo ya ha sido abominado nuevamente. Él no más con el hecho de caminar por ahí estaba haciendo una comparación, o de los muros o yo, algo así, o los muros o yo. ¿A qué quiere usted dedicar realmente? ¿A qué se quiere? ¿Cuál es la dedicación de la iglesia? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Esos muros o yo? Y en ese momento le llega una oleada de judíos que le despreciaban, que rechazaban a Jesús, le abarcaron a preguntarle, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar? ¿Hasta cuándo nos vas a estorbar? ¿Hasta cuándo estos evangélicos van a seguir proclamando ese evangelio retrógrado, ese evangelio que nos cohíbe, ese evangelio que nos amarra, ese evangelio que nos daña la libertad? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando de Dios? Porque nosotros queremos seguir hablando de dioses. ¿Hasta cuándo? Dice que estaban turbados ya las palabras de Jesús. No se lo aguantaban. Yo, mira, no, estamos en las mismas. Sí. ¿Hasta cuándo te dicen en los colegios? ¿Hasta cuándo te dicen en las universidades? ¿Hasta cuándo? Dicen en los gobiernos actuales, ¿hasta cuándo la iglesia va a querer seguir participando de las decisiones de un país? ¿Hasta cuándo? Yo alguna vez dije, ¿hasta cuándo? Cuando yo quería pecar y mi mamá no me dejaba. ¿Y cómo no me dejaba? Ahí orando, ahí arrodillada, ahí pidiendo por mí. ¿Yo hasta cuándo? No voy a dejar pecar en paz. Yo no era capaz de pecar en paz. Sí, es que esta pregunta que están diciendo ellos, ¿hasta cuándo nos turbarás? Es la típica pregunta de una persona que rechaza a Jesús, que quiere hacer las cosas mal hechas. Es la típica pregunta de una persona que quiere rebelarse y desobedecer. ¿Hasta cuándo me van a dar libertad? Me tienen turbado porque no me dejan hacer lo que yo quiero. Yo sé que todo padre de familia que se encuentra en este auditorio sabe de qué estamos hablando. Alguna vez un hijo, pues los que son mayores, los que tienen hijos mayorcitos, porque un hijo de 8 o 10 años diciéndole eso ya estamos muy llevados. Pero no. Los que tenemos hijos mayorcitos sabemos que llega un momento en la vida donde ellos le dicen, ¿hasta cuándo me van a dejar hacer lo que yo quiero? Y esas son palabras típicas de una persona que se quiere rebelar en contra de la autoridad. Y vienen estos hombres, viene esta oleada y le dice, ¿hasta cuándo nos vas a perturbar? Una oleada que el mundo perturbado que desprecia a Jesús nos está rodeando, nos está atacando al punto de querer, y créame, es muy pronto, al punto de querer destruir los templos, acabar con los templos físicos, acabar con esas paredes. Yo personalmente le oro mucho al Señor y le he preguntado en los últimos tiempos que hemos venido orando por un local propio. Cada que hablamos de terreno, cada que hablamos de local propio, cada que nos volvemos a ilusionar, nos volvemos a emocionar, ya la primera pregunta que le hago al Señor es, ¿de verdad tú sí nos quieres dar un terreno propio? Porque es que eso es un arma de doble filo, eso nos amarra. El día que usted quiera entregamos esto y seguimos predicando el evangelio donde usted quiera, Señor. Seguimos predicando el evangelio de casa en casa, de calle en calle, de rincón en rincón. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia ya empieza a tener algo propio? O sea, no estoy diciendo que el Señor no lo quiera dar, pero yo sí le pregunto cada rato, ¿usted quiere darnos algo? ¿Usted quiere darnos un terreno propio? Porque hasta aquí lo que el Señor me sigue diciendo es, yo soy el que pago el arriendo, ¿cuál es el afán? Yo, buen Señor. De igual forma no falta con qué,
El Señor siempre provee con qué, siempre da con qué. Entonces, yo me siento como si esto fuera mío, porque de igual forma el que paga es otro, el que está pagando es otro. Pero sí, nos están rodeando al punto de querer aún acabar con las estructuras físicas, con los templos. ¿Y qué va a hacer la iglesia entonces el día que, como está escrito, qué va a hacer la iglesia el día que se cumpla? Hay tantos pastores hoy en día peleando porque es que esta iglesia es mía, es que ese terreno es mío. ¿Y qué vamos a hacer el día que ese terreno no pueda, en ese terreno, en ese lugar usted no pueda oficiar, no pueda compartir la palabra de Dios, no pueda abrir unas puertas de una iglesia cristiana? Si ya lo prohibieron en las redes sociales, ligerito, ligerito nos lo prohíben a nosotros, nos lo prohíben fácilmente. Y es como si Jesús en esta época, al igual que en la época judía, estuviese proyectando lo mismo y estuviese diciendo, así como le decía, así como transmitía, dentro de 70 años, en Mateo 24 lo dice, dentro de 70 años ustedes van a ver la abominación desoladora. Estos templos no va a haber piedra sobre piedra. Va a llegar el momento en que no va a haber piedra sobre piedra. Y la única iglesia que va a permanecer es la que creció en mí, dice Jesús. Es la enseñanza que Jesús nos deja. Y es como si en esta época Jesús siguiera haciendo la misma advertencia. Jesús siguiera haciendo la misma advertencia. Mire, vienen tiempos muy cercanos, vienen tiempos muy pegaditos a nosotros que nos tocaron los últimos tiempos, donde usted no se va a poder congregar, donde usted no va a poder abrir una puerta para decir, bienvenidos, aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Va a haber tiempos en los que vamos a cerrar. Y entonces, ¿cuál es la iglesia que va a perseverar? ¿Cuál es la iglesia que va a quedar eternamente? ¿Cuál es la iglesia que va a quedar para siempre? La iglesia de la terminal. Y cuando ya no haya en terminal ni iglesia, ¿dónde cogemos? No, es que es la iglesia de por allá de... Y cuando ya no se pueden reunir tampoco por allá, entonces ¿cuál es la iglesia? ¿Cómo? Si nosotros estamos bien parados, somos esa iglesia. Si nosotros estamos dedicados a lo correcto. Porque recuerde, el pueblo de Israel estaba celebrando la dedicación de los muros, la dedicación de las columnas, la dedicación de lo que tenían físico. Y por eso despreciaron a Jesús. ¿A qué está dedicado usted, amado hermano? ¿A qué nos estamos dedicando entonces? Solo la iglesia que se ha vuelto a dedicar a Jesús, que se ha consagrado nuevamente a su Salvador, va a poder trascender a las siguientes generaciones. Trascender a las siguientes generaciones. Muchas iglesias, y miren la comparación nomás. Dios nomás nos hizo así, vea, ¡pin! Nos puso el dedo y nos mandó un COVID. ¡Pin! ¿Cuánta iglesia cerró? ¿Para dónde nos mandó? Para la casa. Para la casa. ¿Y qué nos mostró? ¡Pin! Y entonces, ¿cuál es su iglesia? ¿A qué está dedicado usted? ¿Usted está consagrado a qué? ¿A qué se entregó? ¿A un local? ¿A un local? ¿A un terreno? ¿Usted está pegado a congregarse cada 8 días o qué? Y muchos quedaron en el camino. Fueron muchos los cristianos que se quedaron con COVID. Como que todavía están contagiados porque no volvieron. Porque se dieron cuenta. No queremos más iglesia. Mientras que, ¿cuál fue la generación que pasó el COVID? La generación que entendió que estamos dedicados es a Jehová, que estamos dedicados es a Jesús, que nosotros tenemos que aprender a vivir a Jesús en diferentes partes, en todas las partes, no solamente en un templo. Los que salimos del templo y llevamos a Jesús a todo lugar. Entonces el versículo 25 viene y nos dice, Jesús le respondió, os lo he dicho, porque yo le decía, díganos si usted es el Cristo de una vez, deje de torturarnos. Y el versículo 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Ahí en el versículo 25 Jesús nos enseña la mejor forma de vivir una religión. Mire, la religión no es mala. La palabra religión no es mala, el malo es uno. A la hora de la verdad. La religión es un puente, sí, y hay que saberlo aprovechar al máximo. Jesús nos enseña la mejor forma de vivir la religión. Más allá de los templos, más allá de las estructuras, Él nos enseña una forma, la forma en que Él le estaba enseñando al pueblo a vivir la religión, la verdadera religión. Le preguntan, ¿tú eres el Mesías, sí o no? ¿Tú eres el Cristo, sí o no? Y Él no dice, no me ve que estoy en el templo, no me ves pues en la iglesia, pero no ves que yo me congrego en la terminal, pero no ves pues que yo estoy que mantengo más allá que un sobre diezmos. No, Él no dijo, yo estoy en el templo. Él lo que dijo es, primero, miren el testimonio de mis obras. Ellas testifican de mí. Dice, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonios de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la iglesia que va a trascender fronteras, generaciones? La iglesia que testifica, que da testimonio, que se porta bien, que hace las cosas bien hechas. El testimonio de sus obras y que por sí solas deberían convencer al mundo. Eso no se da aquí adentro del templo. Aunque hoy me echaron algo muy bonito, gloria a Dios. Nos dijeron que teníamos un grupo de alabanza muy hermoso. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Lástima que no pueda trascender generaciones en el contexto que estamos. Porque tarde que temprano se acaba esto y adiós batería, adiós piano, adiós guitarra y nos toca ir a alabar a Dios a la casa. Nos toca ir a buscar la presencia de Dios por otros medios, por otras formas. Pero Jesús dice el testimonio de las obras. Mire, ayer me pasó algo muy hermoso y yo lo quiero contar, porque inmediatamente no pude dejar de aplicarlo a lo que estoy viendo. Ayer pasó algo muy hermoso y fue involuntario. De una vez lo digo, fue involuntario. Yo no sabía qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Ayer estábamos en San Pedro, el municipio de San Pedro, y estábamos con una de las siervas pues que está allí trabajando con nosotros. Muchos de ustedes le conocen, doña Victoria. Está trabajando con nosotros allí en San Pedro. Se está subiendo desde Bello. Y entonces ella trabaja allí discipulados. Está trabajando discipulado todos los martes, todo el día. Y se queda entonces en el culto con nosotros. Y luego sale otra vez para allá, para Bello. Listo. Ayer se puso mal. Se enfermó. Como tipo 3 de la tarde. Esa señora sufre de muchos calores. Y por primera vez tenía frío. Y que esa señora tenga frío, eso es grave. Está grave, se puso helada, fría. Y empezó a marearse y empieza a trasbocar, a vomitar y ta. Yo, wow. Entonces estábamos, una discípula de ella y yo en la iglesia. Eran los únicos que estaban en la iglesia. Y la discípula estaba asustada y yo, no te preocupes, que ya a mí me ha pasado varias veces con doña Victoria. Me ha pasado ese mismo rollo. Me ha pasado varias veces, no te preocupes. Doña Victoria quiere que la llevemos a urgencias, quiere que la llevemos a la casa de mi suegra y descansa. ¿Qué quiere? Para resumirles, terminamos en urgencias. Salimos de la iglesia, yo llegué a urgencias con ella. Cuando ella se iba a bajar del carro, ya ni siquiera no le respondían los pies, no le respondían las manos. Entonces la señora que estaba en la portería sacó una silla. Entonces, no, a esta señora hay que sacarle silla. Y tú. Entonces yo cogí, la cargué, la senté, venga, ponga el pie aquí, ponga el pie allá, tan. Entró ahí al hospital y entonces ahí a urgencias en San Pedro. Y entonces yo me quedé allá, la cédula, y yo esculcándole ese bolso, y yo por aquí los labiales, por aquí donde estará la cédula. Y entonces yo, vea la cédula, tenga la cédula. Y, bueno, no, espérese ahí que ya enseguida le damos informe de qué le estamos haciendo. Listo, quédese ahí. Es que yo me quedé ahí aproximadamente 2 horas. Y usted sabe, 2 horas
uno sabiendo que tiene que predicar a la noche, que tiene que hacer un montón de cosas allá en la iglesia. Yo dejé la iglesia mal cerrada, yo solamente bajé la reja, yo ni candado le puse, yo solamente bajé la reja y salí con ella volado. Y 2 horas yo ahí, Señor, Señor. Y obviamente las carreras, yo no traje la Biblia, yo no traje un cuaderno, yo no traje con qué estudiar, no traje un computador, no traje nada. Y ay, Señor, bueno, en fin. Bueno, para mí fueron 2 horas perdidas. Listo, a las 2 horas llegó mi suegra a hacer el relevo. Llegó como a las 4:30 y llegó a relevarme. Llegó ella, salí yo, me fui para la iglesia, a las carreras, ya a organizar que la alabanza, que organice, que entonces que la predicación, y entonces que termine, y entonces que organice la iglesia, que la silletería, y entonces ya todo carrereado para el culto. Faltando 15 minutos para las 6, que es el culto allí en San Pedro. Mi suegra me dice, no, es que ella ya le van a dar de alta, pero necesita algo que tiene allá en la iglesia, porque lo más seguro se va a ir de una vez, va a coger en la terminal y va a salir para Medellín. De una vez. Yo, bueno, no, yo se lo subo allá a urgencias. Lo que pasa es que ya va a empezar el culto, de pronto no me puedo quedar allá pues esperando a que salga, porque no sé a qué hora va a salir, pero entonces yo llamo a un amigo que vaya y la recoja. Y fui nuevamente a urgencias, le llevé lo que era de ella, se lo entregué y me quedé ahí un momentico, porque todavía estaba dentro de urgencias. Y entonces yo veía que la muchacha de la portería miraba, la muchacha de la administración, de la recepción, miraba, buenas, hola. Pues resulta que yo que salgo, cuando mi suegra hizo el relevo, inmediatamente mi suegra se paró a preguntar cómo sigue ella, qué le están haciendo. No, le estamos aplicando esto y esto, pero el hijo de ella se fue. Entonces mi suegra dijo, no, él no es el hijo de ella, no es el hijo de ella. No, él es mi yerno. Dijo mi suegra, él es mi yerno. Y entonces, ¿qué es él con ella que se quedó aquí tanto tiempo? Y mi suegra le dijo, él es el pastor de la iglesia donde ella se congrega. Ella es una oveja de esa iglesia y él es el pastor. Ay, ¿en serio es el pastor? Ay, ¿cómo así que el pastor viene y trae las ovejas hasta el hospital? Ay, no, pero eso está... De verdad, primera vez que nos toca, viene el esposo, viene el hijo, viene un primo, pero el pastor vino y se quedó aquí todo ese rato hasta que alguien la pudo. Oíste, no, pero qué chévere el pastor así. Cuando mi suegra me contó eso, que había sucedido, yo entendí, Señor, esto es iglesia, esto es pueblo. Señor, para eso me tuviste 2 horas aquí, para que estas personas simplemente conocieran la iglesia. La iglesia estaba allá. La iglesia estaba ahí, como también estaba allá congregándose y orando por ella. La iglesia estaba en movimiento. Y por eso vuelvo y repito, fue involuntario. Yo no estaba pensando, me voy a quedar aquí para testificarles de que yo soy el pastor y me voy a quedar con la oveja. No. Estaba ahí que me iba. Pero el Señor no me dejaba, no me dejan dejarla sola. Yo me tengo que quedar aquí me quedo. Después vino alguien, la recogió en el carro y hasta la casa la llevó. Hasta Bello, la dejó en la puerta de la casa y volvió y se subió para San Pedro. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Entonces, cuando yo veo a Jesús diciendo el testimonio de vida, lo que movemos, lo que hacemos, eso es la iglesia que va a perseverar. Eso nadie nos lo va a cerrar, eso nadie nos lo va a quitar y eso va a trascender generaciones. Cuando tú oras por los enfermos, cuando tú puedes ayudar a los enfermos, cuando tienes forma de darle un mercado a una persona que está necesitada, cuando tienes la oportunidad de compartir, abrazar a las personas que están necesitando un abrazo, eso es iglesia y eso trasciende generación tras generación. Las ovejas de Jesús que están allí en la calle van a poder identificar a su Señor. Él mismo lo dice, él dice, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por más testimonio que Jesús diera, ellos no eran de las ovejas. Pero él dice,
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está volviendo a repetir lo que decía el capítulo 10, ¿verdad? En el principio, por allá en el verso 11 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que Jesús me está enseñando a mí? Que si yo soy un siervo de Dios, yo estoy allá afuera llevando iglesia, practicando iglesia, y ovejas como una portera o como una persona en una administración van a oír, van a ver a Jesús y van a ir tras él por usted, iglesia. La primera forma en que Jesús me está diciendo que sea iglesia no es viniendo al templo, no es viniendo acá. La primera forma que me está diciendo que ser iglesia es vaya, ayude, socorra, levante, exhorte. Y los que son ovejas, hay un montón de ovejas de Jesús en la calle que todavía no saben que son ovejas de él, que todavía no saben que le pertenecen a él. Pero ya Jesús viene haciendo un montón de cosas ahí en el corazón. Ya Jesús viene poniendo esa chispa, ese deseo, esas ganas. Y cuando usted sale a mostrar a Jesús, esas ovejas que hacen, ay, venga, me enseña. ¿Qué es lo que usted tiene que? Ay, no, pero qué tan bueno. Ustedes como viendo, ¿qué hay que hacer? Hay una cantidad de ovejas que van a identificar la voz de Jesús y van a caminar cuando la iglesia sea iglesia. Luego en el versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar. Ese tipo de iglesia y religión trascendería generaciones. Jesús sabía de qué estaba hablando. El templo se va a acabar, pero esa iglesia no. Nadie la va a poder arrebatar. Nadie la va a poder acabar. Iglesia, esa iglesia va a vencer a los movimientos que marchan en contra de la maldad. Esa iglesia le va a estorbar la vida a todos aquellos que quieran hacer leyes en contra de los principios bíblicos. Esa iglesia le va a causar piquiña, rabia, odio a muchas personas que odian a Jesús. Esa iglesia sí va a estar preparada para pelear en contra de los movimientos que se levanten. Porque créame, esto no termina. Usted podría decir, vencimos a los que están aprobando el aborto, y se van a levantar más. Usted ganará así mucho una batalla, pero la guerra entera está escrito que ellos la van a librar mucho rato, hasta que venga Cristo y la pierdan por completo. Pero mientras tanto, en el mundo tendréis aflicción, persecución. Está prometido, no lo dude. Ok, entonces, esa iglesia que se comporta de esa manera va a pasar generación tras generación. Y en segundo lugar, otra cosa que Jesús hace, que es si se las vuela, que esto sí fue, diría yo, lo que les voló la tapa de la ira. Es cuando Jesús viene y dice, verso 29, empieza ahí: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y con eso le puso el sello a la situación. Yo y mi Padre somos uno. Entonces, ¿qué pasó? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y entonces él viene y les pregunta, a ver, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Y ellos le responden, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué fue lo que le dio rabia a los odiadores de Jesús? Que Jesús dijera, el Padre y yo somos uno. Y con eso Jesús estaba diciendo, todo aquel que confiese lo mismo va a trascender, va a pelear y va a ser perseguido. ¿Por qué la iglesia hoy no es perseguida?
¿Sabe qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Lo que me enseña la palabra de Dios es de que esa revelación de su relación con el Padre, la revelación de Jesús de la relación con el Padre, eso fue lo que le voló la tapa de ira a los judíos al punto de querer apedrearlo, y sigue siendo la razón por la que la verdadera iglesia provoca la ira del mundo. No porque tenga grandes templos, al enemigo no le gusta, no le importa que la iglesia tenga grandes templos, que se reúnan allá y hagan lo que les dé la gana, hagan lo que quieran, dice el enemigo. No porque hagan megaconciertos ni Gospel Park, al enemigo no le importa. Créame, el Gospel Park es un beneficio y una bendición para nosotros. Al enemigo nos deja muchas veces la iglesia. Vayan allá al estadio y llénenlo y canten ustedes, no me toquen a los míos. Eso sí, vayan allá. ¿Cuándo tiene problemas? Cuando dice uno, por cada persona cristiana debe llevar un inconverso. Ahí sí hay problema. Ahí sí se están metiendo con los míos. Pero a eso estamos llamados, a volarle la tapa de la ira a Satanás y a todos sus demonios y a toda su gente y a todos los que odian. Ay, qué rabia que estén invitando a mi primo. ¿Y por qué están invitando a mi primo a ese concierto? No vaya, no vaya. Ay, pero ¿por qué fue? Sí, porque él era oveja, usted no. Pues es lo que el Señor quiere demostrar, es lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Pero no es porque tengamos grandes templos, no es porque hagamos megaconciertos, ni siquiera es porque marchemos defendiendo nuestros derechos como está de moda. Hoy en día todo el mundo marcha defendiendo diferentes cosas. El enemigo no siente ira en contra de la iglesia porque está marchando defendiendo sus derechos. El enemigo tiene ira en contra de la iglesia cuando la iglesia proclama que solo y únicamente los que recibimos a Jesús y creemos en su nombre somos los verdaderos hijos de Dios. Y eso me lo enseña San Juan capítulo 1 versículo 12 y me lo enseña el capítulo 8 también. Vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos del diablo, dice Jesús. Y eso sí que le daba rabia. Y eso sí que le sigue dando rabia al mundo. Cuando la iglesia de Cristo, la iglesia que es dedicada a Cristo, se atreve a decir, nosotros vamos a ser salvos. Nosotros vamos para la vida eterna. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros seguimos creyendo que Jesucristo regresa por aquellos que le creyeron a Él, por aquellos que hicieron sus mandamientos, por aquellos que le recibieron en su corazón, que le creyeron a sus palabras. Nosotros somos los escogidos del Señor para salvación. Y pues que todos somos hijos de Dios. No, Señor, usted no es hijo de Dios. Usted a duras penas llega criatura. Y eso que a veces uno lo duda. Uno ve unos seres humanos que hoy en día, María, Dios creó eso. Por Dios bendito, que son las cosas que hacen. Sí, pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra? Que si algo le choca al mundo, es que un cristiano se levante y proclame su primogenitura. Y se pare orgulloso donde quiera que sea y le haga entender al mundo que yo soy hijo del Dios viviente, que yo fui escogido, apartado. Ay, pero ¿y entonces es que usted se cree mejor familia? Pues sí. ¿Qué va uno a ver y lo somos? ¿Qué más hacemos? Si el Señor nos adoptó, venga, lo adopta usted, pero los odiadores de Jesús no van a querer esa adopción. No van a querer esa adopción. Simplemente, ¿por qué pelea el mundo? Por la igualdad de sus derechos. Esa es la pelea de moda. Todo el mundo pelea por la igualdad de sus derechos. Y sí, aquí terrenalmente tendremos igualdad de derechos. A nivel espiritual, ¿cuántos proclaman de que somos elegidos? ¿Cuántos proclaman que son hijos de Dios? Porque lo que Jesús me enseñó es que la verdadera iglesia lo hace, lo confiesa constantemente, constantemente. Entonces, iglesia, en conclusión, ¿a qué está consagrada la iglesia de hoy? Esta gente estaba consagrada al templo, celebrando la consagración del templo.
Y ellos, para ellos, su templo, wow, y se les acabó. Pero a eso estaban consagrados, ¿verdad? Los católicos son felices consagrando a sus niñas a María, a la idolatría, ¿verdad? Y a sus santos, a una cantidad de santos, sí, y tienen su religión, tienen su estructura y lo hacen, y lo proclaman y se sienten orgullosos de ello. Porque es que usted habla con una persona católica y le dice eso. Le dice, es que yo fui consagrada a María. O sea que yo soy consagrada a María. Ella tampoco sabe qué significa, pero fue consagrada a María. O sea, es un privilegio para ellos. Y lo nombran, y lo dicen. Los satánicos son consagrados a sus demonios. Hacen ritos de consagración. Y la iglesia cristiana, Jesús todavía sigue caminando por el templo de las iglesias cristianas. Jesús todavía sigue caminando y diciéndole a la iglesia cristiana, ¿cuántos han sido consagrados a mí? ¿Cuántos están consagrados para seguir mi ejemplo? ¿Cuántos están consagrados a seguir mi voluntad y hacer lo que yo les enseño? Si tú eres una persona consagrada a Jesús, tú haces lo que Jesús hizo. Tú sigues las pisadas de Jesús. ¿Qué significa seguir las pisadas de Jesús? Del testimonio que Jesús daba. Lleve la iglesia afuera. Proclame su relación con el Padre, así como Jesús la proclamaba. Restriégueselas en la cara. Es que necesitamos volver a tener una relación con Dios. Hágale sentir al mundo que ellos son pecadores. Hágale sentir al mundo entero que está mal y que usted está bien. Así les da rabia. Lo que Jesús promete es: las verdaderas ovejas mías te van a seguir. Las verdaderas ovejas con las que yo estoy trabajando te van a seguir y van a descubrir que también son mis ovejas. La iglesia cristiana está viviendo la generación que calla. Y con esto quiero terminar, iglesia, ojo con eso. Estamos viviendo la generación que calla. Ante todo lo que pasa, aquí estamos metiditos en el templo, en las paredes. Y es la generación que calla, la generación entretenida en la tecnología, en tenerlo mejor, en los grandes templos, en los grandes terrenos. El que tenga la iglesia más grande, el que tenga el terreno más grande, el que tenga más gente, el que atraiga más. No nos damos cuenta que las leyes de este siglo nos están ofendiendo, nos están agrediendo. Y solamente una iglesia consagrada a Jesús va a poder defender y impactar eso. Va a poder sobrevivir a eso, a esa ofensa que el mundo nos está haciendo. Solamente la iglesia consagrada a Jesús. Usted puede ver la iglesia con el mejor templo y tales propios, y con eso no vamos a pelear en contra de lo que el enemigo está haciendo, y con eso no vamos a derribar lo que el gobierno está levantando a nivel mundial. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando del mundo entero. Lo que a nivel mundial se nos está viniendo encima. Solamente una iglesia consagrada a Jesús y lista para seguir sus pasos va a poder luchar en contra de ello, de lo que se nos venga encima. Entonces la pregunta es: ¿y a quién estás consagrado tú? Cierra tus ojos. Y yo te quiero invitar, así como cuando hacemos esa decisión de fe, así como cuando hacemos decisión de fe: Señor, yo te entrego mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único Señor y como mi único Salvador. Yo te quiero invitar ahora a que tú hagas una oración de consagración. Una oración de consagración. Y con toda la sinceridad del caso, ahora tú le digas a Jesús: Señor Jesús, durante mucho tiempo te he conocido,
Durante mucho tiempo he sabido de tus milagros y he sabido de las cosas maravillosas que tú haces. Y así como Jeremías, hoy te tengo que decir, me sedujiste. No me puedo contener más. No me puedo contener a tu amor. No me puedo contener a tu propósito. No me puedo contener a tu proyecto de vida. Me sedujiste. No me puedo contener. Hoy me consagro a ti. Solo a ti. Hoy quito mi mirada de lo que el mundo quiere que yo mire, de los grandes templos. Hoy quito mi mirada de la prosperidad de este siglo y todas sus banalidades. Hoy quito la mirada de todos los medios que tú utilizas, porque a veces he confundido esos medios con el fin que eres tú. Hoy renuncio a todo ello para seguir tus pasos. Y fueron pasos, Rey de la Gloria, pasos que confrontaron a un mundo, que confrontaron al pecado. Hoy vuelvo a confrontar el pecado. Hoy vuelvo a dar testimonio de vida. Hoy vuelvo a hacer lo que a ti te agrada. Hoy vuelvo, Señor, a lo que tú deseas de mí. Hoy vuelvo a declarar que soy un hijo tuyo. Que ya no soy esclavo de un templo, que ya no soy esclavo de una persona, que ya no soy esclavo de una economía. La economía ya no es quien manda mi corazón. Yo no estoy consagrado a vivir rico y adinerado en este siglo. Yo estoy consagrado a la eternidad en Cristo, a mi eternidad contigo. Yo me consagro a tu voluntad. Yo te quiero invitar a que tú le digas eso al Señor. Yo hoy me consagro, yo hoy me entrego, hoy me rindo. Hoy me rindo ante tu voluntad. Y que nada más pueda interponerse en esa rendición y en esa consagración, esa decisión que estamos tomando el día de hoy. Recibe estas oraciones, Padre de la Gloria. Recibe, Señor amado, la oración de cada persona que está tomando su decisión el día de hoy. Sea acá en el auditorio o sea allí por YouTube, Señor, por videos, por lo que sea. Señor, recibe esas decisiones. Escúchanos, Señor. Y que dejemos de depender de toda ley humana, de todo humanismo, para que tú hagas tu voluntad ahora en nosotros. Padre de la Gloria, gracias una vez más. Muchas gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.